Vamos en nuestras Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. En ese capítulo primero que vimos la semana pasada, vimos los versículos unidos con esa introducción. Vamos a leer ahora del versículo 3 hasta el versículo 11. Y dice así: la inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Queridos amigos, esta es la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su lectura y su explicación. La semana pasada vimos, digamos que dos asuntos importantes, y era el nacimiento de una iglesia gozosa. Vimos la historia, nos fuimos a Hechos de los Apóstoles para poder entender qué había pasado, y vimos un segundo que fue una epístola de unos siervos santos a unos santos, donde aprendimos, donde recordamos lo que es la palabra santo, lo que significa para el Evangelio, lo que significa también la palabra siervo, la palabra esclavo, ¿cierto? Y al final, en la introducción también les dije que en esta carta, recordemos lo siguiente, esta carta aborda temas como la gratitud por parte de Pablo por esas ofrendas entregadas por los filipenses, por su ministro, por Epafrodito, la situación de Roma, la situación de su encarcelamiento, una exhortación muy importante acerca de la unidad de la iglesia, lo vamos a ver en detalle, y como igual que con el tema de los colosenses, una advertencia de aquellos que son falsos maestros. Hoy abordaremos 4 títulos principales. El primero de ellos es el agradecimiento y gozo, virtudes del creyente. Agradecimiento y gozo, virtudes del creyente. El segundo, toda la salvación es de Jehová. El tercero, partícipes de gracia y amor. El cuarto, las peticiones del pastor Pablo. Abordemos el primer tema, el primer título. El agradecimiento y gozo son virtudes del creyente. Miren cómo dice este verso 3. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Esta es una reacción inmediata de Pablo al pensar en los santos en Filipos. Le daba gracias a Dios por esa iglesia. Y con solo recordarlos, habría, digamos que esa fuente inagotable de gozo y de gratitud que había en el corazón de Pablo. Verso 4 dice, siempre, recuerden esa palabra, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esa gratitud, su gratitud se veía que era muy fervorosa, y la dejaba expresar de una manera muy especial, y hablaba de que su oración era persistente, de que su oración continuaba por ellos, sin olvidar ninguno de ellos. Les dije que se recordaban esas dos palabras, siempre y todos. Siempre estaba orando y por todos, por cada uno de ellos, como dice ese versículo 4. Pero bueno, vamos a tratar algo sobre la gratitud, porque es muy importante, es parte de este mensaje de la iglesia. Qué bendición es orar por otros con un corazón continuo y genuino, decía un libro. Quizás sea orar por hermanos que han tenido una influencia en nuestra vida cristiana y que han sido un instrumento de bendición en nuestro hogar y nuestro ministerio,
que traiga mucho gozo en nuestro corazón, ¿cierto? Tenemos que pensar en personas, aquellas personas que nos guiaron hacia Cristo, aquellas personas que luego de que nosotros nos interesáramos, nos pareciera que sí, que por ahí era el camino que nosotros estábamos meditando, también nos discipularon, también nos fueron orientando en esos primeros pasos del cristianismo, así como hijos de Dios. Hermanos inclusive que han estado a nuestro lado en momentos de necesidad. Todos hemos tenido momentos de necesidad, hemos estado en momentos de enfermedad, quizás algún familiar ha fallecido y son aquellas personas que siempre han estado al lado de nosotros. Es una bendición orar por ellos. Algunos de ellos quizás ya sean ancianos, algunos de ellos quizás ya están en la presencia del Señor, pero el recuerdo de esas personas que han estado al lado de nosotros, de nuestras familias, de nuestro ministerio, tiene que traernos gozo y tiene que traernos gratitud. El apóstol Pablo, por lo que vamos a ver y por lo que hemos visto, siempre ha sido una persona demasiado agradecida, lo vamos a ver más adelante, y constantemente impulsaban a las iglesias y a los hermanos a tener esa gratitud unos por otros. No solamente los exhortaban a una unidad, sino que fuesen agradecidos uno con otros. Al leer sus cartas, siempre encontrábamos manifestaciones de gratitud de aquellas personas que habían dejado huella en el corazón de eso. Hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Practicamos nosotros esa conducta del agradecimiento? Del gozo por aquellas personas que alguna vez oraron por nosotros, que pensaron que nosotros necesitábamos a Cristo, que lo necesitábamos para nuestra salvación. Si uno le da una vueltecita en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 16, hay una expresión de agradecimiento, de gozo, despidiéndose el apóstol Pablo a más de 20 hermanos, a más de 20 personas. Y quiero que lo lean, apúntenlo por ahí, Romanos 16, léanlo, es una hermosura. Ahí está cómo el apóstol Pablo les agradece a ellos. Tenemos, es una virtud especial del cristiano, tenemos que ser agradecidos. Hablemos del gozo. Quizás para muchas personas sea muy fácil recordar a aquellas personas que nos han causado tristeza. Y lo digo por lo siguiente: muchas veces a alguien te hace algo malo a ti, te perjudica, te hace algo en tu empresa, en la universidad, como amigo, y quizás vas a pasar 1, 2, hasta 3 o más semanas amargado, triste, posiblemente con rabia. Eso somos, el ser humano es así. Aquellas personas que nos han causado tristeza, que nos han causado desánimo, un daño, quizás en el ministerio también, han herido nuestra alma o que han dejado un mal testimonio, esas personas recordamos bastante. Y Pablo también lo hacía. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo, en el capítulo 1, versículo 20, dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Claro, nos vamos a encontrar en la vida con personas que nos van a hacer el daño, pero la iglesia de Filipos, el apóstol Pablo quería que fuese llevada hacia un sentir muy diferente. Nuestro deber es orar por todos, aunque algunos no sean nuestro motivo de gozo. Entonces, muchas personas que nos hacen el bien, quizás ese bien, esa alegría, ese gozo que nos causaron nos dure una semana. Nos acordamos de eso por ahí una semana. Pero aquellos que nos han hecho el mal nos dura más tiempo en nuestro corazón el daño. El llamado es a que oremos por todos, no solamente por aquellas personas que nos han hecho el daño, sino aquellas personas que nos dan gozo, que no nos olvidemos. Oramos para que el que nos haga el mal, Dios lo convierta. Está bien, es una oración especial, pero también debemos orar por aquellas personas y tener un gozo especial por aquellas personas que siempre nos ha hecho el bien. Una madre orando por su hijo, posiblemente un hijo descarriado, drogadicto, delincuente, posiblemente no haya mucho gozo al iniciar sus oraciones por él, pero siempre tendrá una confianza en Dios, una esperanza en Dios de que en el futuro ese hijo será movido hacia el Salvador y se llenará esa señora de mucho gozo cuando él acepte la salvación
de los cielos en su corazón. Ahora, veamos ese segundo punto, todas las salvaciones de Jehová. Quedó claro lo que es para nosotros el agradecer, ser agradecidos y tener gozo. Ser agradecidos y tener gozo. El segundo punto es un punto especialísimo, porque se nos tiene que quedar grabado en nuestra mente que la salvación es enteramente de Dios, enteramente de Jehová. Dice Filipenses 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un versículo con un alto contenido teológico, con un mensaje inmensamente para la iglesia, con un mensaje diciendo que la salvación únicamente es planeada, ejecutada y terminada por el Señor. Al leer este versículo 6, nos trae el eco de las palabras de este hombre justo que se llamó Job, quien en medio de tantas adversidades, de tantas vicisitudes, de tanto sufrimiento, tuvo la seguridad de que todo, absolutamente todo, estaba bajo el control divino, bajo el control de Dios. Sabía que en algún momento, en el tiempo, Dios cumpliría el propósito que tenía para con él. Miren cómo dice Job, capítulo 23, versículo 14. Job 23, 14. Que es exactamente el mismo mensaje que acabé de leer, no solamente en el Nuevo Testamento, sino que también está en el Antiguo Testamento. Job 23, 14, la parte A, la parte inicial. Dice así, Él, refiriéndose a Dios, pues acabará lo que ha determinado de mí. El Señor hará, llegará hasta el final de acuerdo al propósito que tiene con nuestra vida. Yo no sé cómo la estamos pasando hoy, no sé, pero hay un propósito de Dios para nuestra vida que se cumplirá. Dios utiliza todos los momentos, todas las circunstancias de la vida para cumplir su propósito. La salvación es de Él, definitivamente, como dice el Salmo 3:8, la parte A, que dice, la salvación es de Jehová. Enteramente la salvación. Yo no necesito hacer una oración de entrega, salir al frente, levantar la mano para que sea inscrito mi vida en el libro de la vida. No, no es así. Eso no es así. ¿Cómo es este proceso de salvación? Porque mire que hay un proceso, estando persuadido, del que comenzó. ¿Cómo así que comenzó? Pablo ve hacia el futuro con la misma confianza y asegura que el que comenzó la buena obra en ellos, en la iglesia de Filipos, la perfeccionará o la completará el día que el Señor regrese, el día que lo tengamos de frente a Él. Cuando el apóstol escribe inclusive a los corintios, que este es un versículo también con un contenido espectacular, en un solo renglón, podríamos llamarlo, quizás en renglón y medio. Vamos todos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios 1:10. ¿Cuántas veces habremos pasado por este versículo? Y miren lo que tiene, miren el contenido que va a tener este versículo. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, 2 Corintios 1:10. Está fácil. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Ahí está el proceso de salvación. El apóstol Pablo menciona la libertad que Dios ofrece. Dice, en el pasado nos libró ¿de qué? De esa culpa del pecado. Ya no hay culpa por nuestro pecado. En este presente, hoy, nos está librando del poder del pecado, porque ya esa raíz de pecado ya no está en nosotros. ¿Que pecamos? Sí, claro que sí. Estamos en esta carnita, en estos huesitos. Tenemos una guerra civil dentro de nuestra vida, en nuestro corazón, pero vamos luchando. Y en el futuro, en ese precioso futuro, no habrá más pecado. Cuando el Señor Jesucristo venga, cuando estemos en Él, en su gloria, ya no se necesitará la fe porque lo tenemos a Él. Ya no necesitará la guerra civil que tenemos contra el pecado porque ya no habrá pecado, ya no enfermedad, ya no habrá muerte. Hoy estamos en un proceso de perfección, en un proceso de perfeccionamiento. Todavía nosotros somos vulnerables completamente a los ataques del mundo, a los ataques de nuestra carne que tenemos que
amarrarla y a Satanás. Pero la perfección se alcanzará cuando venga Cristo y nos transforme de este cuerpo corruptible en ese cuerpo celestial. Miren cómo dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. Primera de Corintios 15, 51. Miren cómo dice: he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando Cristo venga, seremos perfeccionados. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Mientras tanto, es una obra de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios, que viene acompañándonos en ese proceso que se llama la santificación. Aquí no tendremos perfección. Hay una muy buena respuesta para quien exigiera la perfección de parte de alguna de nuestras vidas. Dice: no te desesperes. Dios no ha terminado contigo todavía. Estás en una lucha. Estás pensando que muchas veces estás derrotado, que de pronto hasta puedes pensar que no eres salvo, porque ese mismo pecado con el que estás luchando, sigues y vuelves, se cae la semana entrante. Es una lucha, el Señor lo entiende, pero Él tiene que ver en nuestra vida de que estamos luchando en contra de ese pecado. Pero no podemos quedarnos con que la salvación es solamente de Jehová. Hay una responsabilidad de parte del hombre. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. La salvación, el 100%, es de Dios, es de Jehová, pero por supuesto que esta verdad no nos exime de dar testimonio cada uno de lo que el Señor ha hecho y está haciendo en nosotros. La gente debe observar, la gente tiene que ver en nuestra vida nuestros frutos y conocer que hay un proceso en que somos discípulos en un proceso. Es que la gente tiene que notar que nosotros tenemos unos frutos diferentes, que nosotros resultamos con cosas diferentes y que estamos en ese discipulado en un proceso. El Señor nos recuerda en Mateo 5:16. Miren cómo dice Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Buenas obras, pero estas obras no son las para buscar la salvación, son obras que se deben ejecutar luego de ser salvos. Tenemos un compromiso de ser testigos de Cristo, de Dios, y dar a conocer que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo quien vive en nosotros. Vamos, por favor, en nuestras Biblias a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Es un versículo de aquellos que tenemos que resaltar, que tenemos que tener claro en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo a los de Galacia: con Cristo estoy juntamente crucificado. Miren qué hermosura. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Impresionante. ¿Qué mensaje tan extraordinario entrega el Espíritu Santo acá? Nosotros diariamente, todos los días, estamos sometidos a presiones, estamos sometidos a ataques, estamos sometidos a pruebas difíciles en la vida. Pero mi pregunta es: ¿qué observan los otros de nosotros, los que nos rodean? ¿Cómo están viendo que nosotros afrontamos estas dificultades? ¿Cómo están viendo que nosotros resolvemos estos ataques? ¿Cómo nos ven? ¿Cuál es la percepción que tienen las personas a tu lado? ¿Podrán ellos de alguna manera apreciar, por así decirlo, el color, el olor, el sabor a Cristo? Cuando esos ataques, cuando esas presiones, cuando esas pruebas vienen sobre nuestra vida, ¿la gente podrá ver a Cristo en nuestras vidas? Es una pregunta muy importante. El apóstol Pedro recuerda a los judíos convertidos que su privilegio va acompañado de una responsabilidad. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, miren cómo dice: mas vosotros sois linaje escogido. Primera de Pedro 2:9.
vosotros sois linaje escogido. Le estaba hablando a los judíos, le está hablando a toda la iglesia. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La llamada del Señor, el Señor nos llamó. Nosotros no fuimos por el mundo buscando a Dios donde estaba, no. Él nos llamó primero, preparó nuestro corazón para que quien nos hablara el mensaje del Evangelio, inmediatamente nosotros necesitáramos un Salvador. Y miren en Isaías 49:6 cómo el Espíritu Santo le habla al pueblo en general, al pueblo de Israel, diciéndole, miren, ustedes son luz de las naciones. En 49:6, ustedes son luz de las naciones. Cuanto más nosotros debemos serlo, que hemos sido comprados, hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Somos un linaje escogido, nosotros somos diferentes. Muy bien, ahora veamos, para que avancemos, cómo somos nosotros partícipes de la gracia y del amor. Miren cada uno de estos mensajes. En el saludo del apóstol Pablo, cómo estos mensajes fueron llegando hacia la iglesia. Miren cómo dice el versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, continúa la carta, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Esto es un mensaje inmenso, esa gracia, es ese regalo, ese don, esa misericordia manifiesta en forma grande de parte de Dios por nosotros. Versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Somos partícipes de la gracia y del amor. Al inicio de la carta, Él estaba dando completamente un ánimo inmensamente grande a ellos. En estos versículos 7 y 8 se puede ver un profundo sentir de Pablo hacia la iglesia. Le está hablando a la iglesia como su pastor. Consideraba justo, lo consideraba correcto, consideraba adecuado sentir ese amor. Seguramente también ese amor venía porque él venía a ser muy acogido por esta iglesia que tanto le había ayudado participando con él en la extensión del Evangelio. Para confirmar más su amor, Pablo recurre a Dios mismo como testigo de este sentir. Pongo a Dios como testigo. Dios es testigo de que yo los amo entrañablemente. Y ese amar entrañablemente, ese entrañable amor de Jesús, digamos que había una traducción más o menos literal que dice en las entrañas de Jesucristo. Y era que en los tiempos bíblicos se consideraban las entrañas como el asiento de las emociones. Miren Jeremías 4:19, la parte A. Jeremías 4:19 dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré. Las entrañas para él eran importantes, los sentimientos, pensaban que el asiento de los sentimientos eran sus entrañas. La comunión en el Evangelio mencionada en ese versículo 5 muestra la relación constante que había existido desde el primer día que oyeron el Evangelio y que seguiría por 10 años más, por muchos años más. Esa palabra comunión es una traducción del griego koinonía, ya la hemos escuchado, y significa compartir o participar en alguien, en su experiencia. Esto era una realidad en la vida de los filipenses y el apóstol Pablo. Es interesante también notar cuántas veces el apóstol Pablo utiliza esa palabra de unos y los otros. Yo creo que se acuerdan mucho que nosotros durante el estudio que hicimos de la carta a los Colosenses nos dedicamos un tiempo a mirar los unos a los otros. Y no solamente la carta a los Colosenses, no solamente la carta a los Filipenses, sino en Romanos, en Efesios, también a la iglesia en Galacia, a los tesalonicenses, a los romanos. A cada uno le decía, soportaos los unos a los otros, recibidos los unos a los otros, someteos los unos a los otros, preferid los unos a los otros, compartid los unos a los otros. Era una expresión muy grande sobre la iglesia, sobre algo que tiene que hacer la iglesia. Ahora, vamos a ver esas peticiones del pastor Pablo. Hay unas peticiones muy importantes del pastor Pablo y las vamos a ver entre ese versículo 9 y el versículo
11 dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Miren las peticiones especiales, ahí hay una: para que aprobéis lo mejor. Tiene que ver con decisiones. Aprobar es mirar, yo escojo esto o aquello, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Está hablando del día del Señor, del juicio, de su regreso, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Los frutos, por sus frutos los conoceréis. Ahí hay 4 peticiones que Pablo presenta al Señor al recordar a los filipenses. Está escribiendo la carta a ellos. Y nosotros podemos tomar esas peticiones para nosotros en forma personal, o también enfocarlas también para el tema de la iglesia. Entonces, hay una primera, y es reflejando el amor de Cristo. Está en ese versículo 9, en el versículo 9, que dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y conocimiento. El amor genuino entre los hermanos es un requisito para cumplir la gran comisión y poder ganar a otros para Cristo. En la medida que haya un amor en el entorno de la iglesia, de que todos nosotros, los miembros de la iglesia, tengamos un amor especial los unos por los otros, la gente sabrá que nosotros somos discípulos de Cristo, que nosotros estamos siendo tratados por Cristo, y escucharán con más atención nuestro mensaje al ver que nosotros, entre nosotros, profesamos un amor grande. Cuando hay personas que llegan nuevos a la iglesia y ven esa coinonía y ven ese amor, ven cómo nos tratamos los unos con los otros, la gente dice: aquí hay algo raro. Aquí ellos son guiados por un protocolo diferente, una palabra muy utilizada en nuestros días. Miren cómo dice Jesucristo en Juan 13:34. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Es algo muy importante que está pidiendo el apóstol en este momento: amaos los unos a los otros. ¿Por qué ese amor del cual está pidiendo acá cuando dice que vuestro amor abunde aún más y más, que sea abundante? Los 12 seguidores de Jesús no eran comunes, tenían un propósito bien definido. La gente tenía que conocerlos como unos verdaderos testigos y saber que habían estado con Jesús, a pesar de que fueran personas comunes y corrientes. No eran muy preparados, eran una persona completamente del común, pescadores, etcétera, etcétera. El cristiano tiene obligación de reflejar el amor de Cristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta carta. El amor que nosotros manifestemos hacia los demás y especialmente hacia los hermanos en Cristo determinará definitivamente el origen de nuestro gozo. No es lo mismo ir a cualquier iglesia a recibir cualquier mensaje. No, tenemos una familia, tenemos una hermandad, tenemos una coinonía entre nosotros, tenemos un amor entre nosotros. Esto no depende de las circunstancias externas, no, depende de lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuánto hay de Cristo en nuestras vidas? Ahora, habla de 2 palabras interesantes ahí, ese versículo. Dice: un amor en ciencia y conocimiento. ¿Qué significa eso? Mira, la palabra ciencia no solamente está relacionada con obtener y tener una cantidad de datos, de obtener datos y tabularlos. No solamente la ciencia es eso. Esa palabra ciencia implica la posesión de una experiencia íntima, con un pleno conocimiento. Ahí es donde se relaciona la palabra ciencia, un pleno conocimiento de que ese amor es genuino. Uno puede saber mucho acerca del amor, pero no conocer el amor ni practicarlo como la Biblia lo enseña. Y ahí nos tenemos que referir directamente a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 13, porque dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Él está hablando de una definición de amor muy importante en 1 Corintios 13.
Ahora, esa palabra conocimiento encierra la capacidad de hacer buenos juicios y actuar con sabiduría y un verdadero entendimiento. El apóstol Pablo pedía en oración poder para desarrollar ese amor con miras a percibir correctamente la diferencia entre el bien y el mal. Era lo que necesitaba. Era un amor genuino, que no estuviera contaminado con el mal. Ahora, continúa esta porción que dice, para que aprobéis lo mejor, aprobar lo mejor. Es una petición que se junta mucho con la anterior. Con ciencia y conocimiento, ellos podían distinguir lo que es especialmente común, lo que es indispensablemente lo secundario y lo que es entre lo mejor y lo bueno. Había que distinguirlo, pero esto ayudaría para que al presentarse delante de Dios en el día de la venida del Señor pudieran hacerlo con toda sinceridad y comparecer en una forma irreprensible. La palabra griega que se traduce como lo mejor tiene la idea de distinguir aquello que es excelente. Es esa sabiduría que nos da el Espíritu Santo para escoger lo que realmente es mejor para nuestras vidas. Significa hacer un juicio entre lo que es realmente bueno y lo que es superior. Diariamente nosotros, todos nosotros, estamos expuestos, siempre estamos expuestos a decisiones. Estamos expuestos a escoger algo. Estamos expuestos a elegir entre una cosa y la otra. Esto es muy importante, eso no nos podemos quedar sin entender bien por qué el apóstol habla para que aprobéis lo mejor. Esto tiene que quedar muy claro en nuestras vidas. Para el cristiano, una cosa muy importante, no debe haber ninguna diferencia entre lo secular y lo sagrado. Para el cristiano, todo debe ser sagrado. Todo lo que hacemos es para la honra del Señor, es como para Él, ¿cierto? Entonces no es que cuando lleguemos a la iglesia estamos en lo divino y cuando salimos a la calle estamos en lo secular. No, para nosotros todo tiene que ser sagrado. Todos tenemos que llevar el estandarte de Cristo en nuestras vidas. Recuerden cuando el Señor Jesucristo vino a visitar la casa de las hermanas de Lázaro en Betania. María escogió lo bueno. Marta escogió lo bueno, pero María escogió lo mejor. Marta sirvió al Señor y María se sentó a sus pies. Es esa decisión que tenemos que tomar entre lo excelente y lo mejor. Nosotros ya estamos escritos. Yo no voy a escoger entre robar un banco o trabajar. Eso es para los impíos, por Dios. Nosotros escogemos entre lo bueno y lo mejor y lo excelente. Esas son las decisiones que nosotros tenemos que tener. Lo malo queda desechado perfectamente. Pero hay una bendición asegurada. Hay una bendición asegurada, a fin de que seáis sinceros y reprensibles para el Señor. En Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Nuestra meta debe ser tomar decisiones sabias que no nos provoquen tristeza y que traigan bendición a nuestras vidas. Las decisiones que tenemos en nuestra vida no son al azar. No podemos esperar la dirección divina abriendo la Biblia en cualquier parte y poniendo el dedo ahí. O quizás esas cajitas que nosotros regalamos, sacar cualquier cajita. ¿Será que hago esto o aquello? Voy a sacar un mensajito a ver qué me dice. No, así no funciona el Señor. La relación que tenemos continuamente con Él, la oración que tenemos continuamente con Él, nos hará guiarnos hacia la mejor decisión. Otro peligro grande es probar a Dios como lo hizo Gedeón. Vayan a Jueces 6, del 30 en adelante, más o menos. Jueces 6, del 36 en adelante. Van a leer eso. Tampoco, no podemos probar a Dios de esa manera. Pues la mayoría de las ocasiones se escogen pruebas equivocadas, manipuladas o que tienen cierta conveniencia. Si en verdad creemos en Dios, no le exigiremos que realice ningún milagro extraño a fin de probarnos de que realmente es la fe que nosotros debemos seguir. Aún, inclusive también, miren esto también es importante, aún esperar que la paz que sentimos en la mente y en el corazón nos ayuden a decidir, hasta eso puede ser engañoso. Miren, en la Sagrada Escritura está el caso de Jonás. Jonás estaba en una paz y en una tranquilidad, durmiendo en ese barco, en medio de la tempestad, pero había tomado una decisión completamente errada, completamente equivocada. Iba para Tarsis, para el otro lado, y tenía que ir para Nínive, pero él estaba durmiendo tranquilo.
Entonces, esa paz que podemos tener en el corazón tampoco nos puede ayudar a tomar decisiones. ¿Qué debemos hacer? Un escritor que se llama Haddon Robinson, en su libro Decisiones, hace énfasis en la importancia de tomar decisiones sabias sometiéndolos a la voluntad soberana de Dios. Ese es un punto, es sometiéndolos a la voluntad soberana de Dios. Y lo vemos en Santiago 4:13. No voy a hacer todas estas referencias porque se nos agotaría el tiempo. Santiago 4:13. A su voluntad moral y de acuerdo a las reglas y leyes expresadas en su palabra. Eso lo podemos consultar en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 Timoteo 3:16 en adelante. Ahí está expresado la voluntad moral y de acuerdo a las leyes. Pero también debemos tomar las decisiones bajo la motivación del amor, considerando a los demás y la gloria de Dios. Y eso lo podemos encontrar en Filipenses 2:4, lo vamos a ver después, o en 1 Corintios 10:24. Va a quedar este mensaje grabado, pueden tomar esas referencias para que vean. Las decisiones que nosotros tomamos tienen que tener sometidas bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad moral y de acuerdo a las reglas y leyes expresadas en su palabra y motivadas por el amor y considerando a los demás y a la gloria de Dios. Las circunstancias solo pueden ser utilizarse como marco para fijar los límites de las decisiones. Una puerta abierta no necesariamente constituye la voluntad divina. Si encuentro la puerta abierta, por ahí me voy a entrar y ahí voy a trabajar. No, así no funciona esto. Tenemos que irnos posiblemente a buscar el consejo de hermanos maduros, a buscar el consejo de los ancianos, a aquellas personas que tienen gran experiencia en la vida para tomar buenas decisiones. La Biblia en todas partes nos llama a buscar el consejo de las personas. Es muy importante que el consejo espiritual sea apegado a la palabra de Dios, que aquello que nosotros vemos acá como lo que aprobéis lo mejor, esa decisión que tomemos esté acompañada siempre a la palabra de Dios. En el Salmo 1:1, miren cómo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es algo importante que tenemos que tener en nuestras vidas, pero lo más importante en este punto es estar dispuestos a seguir el consejo que se recibe por parte de Dios. Es lo más importante. Ahora, otra petición. Ya hemos visto dos peticiones. Hemos visto la primera petición, que es que abunde mucho amor, ciencia y conocimiento. La segunda es que tengamos una buena decisión, que aprobemos lo mejor. La tercera es que seamos sinceros e irreprensibles. Es una petición de ese pastor Pablo pidiéndole a Dios para los miembros de la iglesia. Hay quienes han explicado el origen de la palabra sincera. Me pareció muy interesante. Y se refieren para los tiempos de los griegos, que ponían en venta muchas de esas famosas vasijas que eran labradas, eran muy lindas, muy especiales, pero algunos alfareros, al ver que de pronto el utensilio tenía algún defecto, que se había quebrado, entonces ellos los cubrían con cera, luego los pintaban y los decoraban de acuerdo a como era la usanza, ¿cierto? Aparentemente la vasija estaba perfecta. Naturalmente el tiempo, el calor, todos estos materiales iban haciendo su efecto y la cera se iba derritiendo o la cera y mostraba su falsedad. Esa palabra sincera. Entonces ellos veían que buscaban un vendedor que fuera sincero, que tuviera unas vasijas sinceras. Entonces de ahí viene el origen de esta palabra, el ser sincero, ser auténticos, ser reales, ser verdaderos. No aparentar lo que no es. Esa es la petición del apóstol Pablo, que al presentarse ante Dios en el día de Cristo, cuando Él venga, los filipenses pudieran hacerlo sin temor a ninguna vergüenza, a ser descubiertos como seguidores de una fe fingida. Era la petición del apóstol Pablo. Le estaba hablando a la iglesia, le estaba hablando a creyentes. Posiblemente no somos sinceros en nuestra fe. Esto es lo que marca la diferencia entre las dos clases de obras que, por favor, hay en la 1 Corintios 3,
esas obras que nosotros tenemos delante del Señor son puestas a prueba de fuego en el tribunal de Cristo en 1 Corintios 3, 12, 15. Aquellas, las perecederas, las que se destruyen, como es la madera, el heno, la hojarasca, no son frutos de una vida sincera e irreprochable. No fueron ejecutados para la gloria de Dios, no fueron completamente transparentes. Considera lo que actualmente haces en la iglesia o dentro de la obra de Cristo y que en lo que colaboras un avance en el Evangelio. Tus obras en este momento pueden ser sometidas al fuego. No tú, no tu salvación, tus obras, tus obras. Aquí no hay ningún purgatorio. El purgatorio es una maldita herejía de parte de la Iglesia Católica Romana. No existe en la Sagrada Escritura. Podemos pagar millones de dólares a quien encuentre el purgatorio en la Sagrada Escritura. Lo que se está poniendo bajo fuego es aquellas obras de heno, aquellas obras de madera, aquellas hojas de hojarasca que se quemarán y no quedarán oro. Pero las obras que tienen que ver con oro, plata y piedras preciosas son aquellas que pasarán el fuego divino y son aquellas que traerán bendición para nuestra vida, que tendrán una retribución, que serán, recibiremos una retribución por parte de Dios por nuestras obras, siendo sinceros y siendo irreprensibles. No solamente la palabra irreprensible es para los pastores, para los ancianos, para los diáconos, no, la palabra irreprensible es para absolutamente todos. Tenemos que serlo delante del Señor. Y la última petición, súplica del apóstol, esa petición de las 4 es que seamos llenos de frutos de justicia. Y lo vemos en el versículo 11. Sed llenos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y esto es una expresión muy usada en el Antiguo Testamento, pero que al usarse en el Nuevo Testamento recarga la relación que el cristiano tiene con Cristo y no con la ley. Las obras se hacen, los frutos nacen. Las obras se hacen, los frutos nacen. Esta expresión que encontré en un comentario me pareció que definía perfectamente esto. Nosotros tenemos que ser llenos frutos de justicia que son por medio de Cristo, para gloria y alabanza de Dios. Nosotros tenemos frutos dignos de alabanza para el Señor, es por los méritos de Cristo. Esas obras ya fueron establecidas para nosotros. Estos frutos son el resultado de la obra maravillosa y sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. En Gálatas 5:22 tenemos que tocar esos 2 versículos. Gálatas 5:22 y 23. Vamos ahí, por favor. Gálatas 5:22, 23. Ténganlo ahí. El apóstol Pablo enumera el conjunto de 9 virtudes que deben caracterizar a todo cristiano que ya ha sido justificado, que ya ha sido llevado a la cruz del Calvario, que ha sido perdonado. Y 3 tienen que ver con nosotros mismos. Miren, el amor, el gozo y la paz tienen que ver con nosotros mismos. Otros 3 tienen relación hacia otros. Hacia otros tenemos que tener paciencia, tenemos que tener benignidad y tenemos que tener bondad. Y las últimas 3 son directamente para con Dios: fe, mansedumbre y templanza. Tienen que ver con Dios. Las 3 primeras, amor, gozo y paz, tienen relación unos con nosotros: paz, benignidad y bondad. Y las últimas 3, fe, mansedumbre y templanza, tienen que ver directamente con Dios. ¿Con cuánta razón dijo el Señor? Por sus frutos los conoceréis. De esos frutos estoy hablando yo. Por sus frutos los conoceréis. Esos frutos vienen a nuestra vida. Esos frutos la gente los puede ver por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es una enorme responsabilidad por parte de nosotros manifestar esos frutos para la gloria y la alabanza de Dios. No es para nuestra vanagloria, no es para que nos vean a nosotros diferentes y todo el honor, toda la honra, toda la alabanza sea para nosotros. No, todo eso tiene que ver solamente para Dios. Por eso es la salvación. La salvación no es porque nosotros seamos muy lindos o muy queridos, no. La salvación es para su gloria, es para la alabanza de su nombre.
Esto nos da un propósito por el cual vivir y nos impulsa a extendernos a lo que está más adelante. Prosigamos a la meta, al premio supremo, el llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, como lo veremos en el capítulo 3, versículo 13. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Miren, para los no creyentes, para aquellos que no están en Cristo Jesús, hay una gratitud, hay un gozo que es reservado única y exclusivamente para los creyentes. Aunque ese gozo y esa gratitud no son perfectas todavía, no son las virtudes perfectas todavía, pero son menos pecaminosas o muchas veces tienen menos pecados que aquellas las que ustedes tienen. Los intereses son diferentes. Posiblemente esa gratitud y ese gozo que tú tienes en tu vida es una gratitud que tiene un interés diferente. Ahora, una cosa bien importante, tú no tienes hermanos en la fe, tu familia es de Satanás, tú lo que tienes es una cantidad de personas malas, de mal corazón, de mala vida, que se van a ir al infierno. ¿Dónde prefieres tú estar? Ve a Cristo en arrepentimiento y fe, búscale a Él, ve a la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, hace 2000 y pico de años, Jesucristo fue allí a morir por aquellos que el Padre le dio. Fueron pagados absolutamente todos los pecados de estas personas, los que se habían cometido antes, los que se estaban cometiendo. En ese mismo día había personas que estaban escritos en el libro de la vida, aquellos que el Padre le dio al Hijo para que muriera, que se estaban cometiendo en ese instante, y pecados que se iban a cometer en el futuro. Inclusive hay pecados míos que voy a cometer mañana, porque ahí no hay nadie que no peque, que ese pecado fue llevado a la cruz del Calvario. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque tenemos un Dios grande, poderoso, sublime, y tenemos un Redentor magnánimo, un Redentor que vino como un siervo sufriente a morir en esa cruz del Calvario, a sufrir aquel infierno que nosotros íbamos a sufrir eternamente. Él lo sufrió en esa cruz del Calvario, en la potencia que tiene que ver los miles y millones de personas que iban a sufrir en el infierno. Él sufrió ese pecado, ese sufrimiento en favor de nosotros. Solo la salvación es de Dios, es importante eso. Y para la iglesia, miren, por favor, oremos por aquellas personas, agradezcámosle a aquellas personas que han entregado su vida, inclusive por nosotros, que han orado por nosotros, que nos llevaron al Evangelio. Evalúa las obras en la iglesia, cómo son tus obras delante del Señor, y créeme, cuando tomes decisiones, considera lo que nosotros hemos enseñado el día de hoy. Entonces, quiero que me acompañen a una oración delante del Señor, para darle gracias por su palabra y que esa palabra sea aplicada en nuestras vidas, en nuestros corazones. Bendito Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, damos toda la honra y la gloria el día de hoy. Todas estas palabras fueron leídas, explicadas, con un único fin, y es de traer gloria a tu nombre. Estamos aquí por los méritos inefables de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y esa salvación se ha aplicado en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. Qué tarea la de la Santa Trinidad tan especial, Señor. Gracias. Te pedimos que todo lo que hoy fue expuesto, Señor, sea de beneficio para la iglesia y sea de beneficio para cada uno de nosotros. El pecado abundó en nuestras vidas, sí, mucho pecado, pero por la obra de Cristo en el Calvario, ese pecado fue sepultado, fue tirado al fondo del mar y nunca más se acordará de él Dios. Gracias por Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo, gracias por esta carta, Señor. Te honramos a ti hoy, en tu día, que tu nombre sea exaltado en todas las iglesias bíblicas en el día de hoy, en tu santo día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y recibamos la bendición de parte del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Queridos hermanos y amigos, vayan en paz. Y cantémosle al Señor un par de himnos para redondear este día de gloria, para redondear este día en que le alabamos a Él, le alabamos su nombre. Amén y amén.